Así ya no Procedía. Es sobre el tema 6. Nosotros estamos solicitando que sea conocido aquí de urgencia el tema de la designación de una comisión de regidores que le pudiera dar seguimiento al proceso de investigación que se sigue a la muerte del honorable concejal Catalino José Sánchez. Y si no permiten, entonces leeríamos. Bueno, okay, que se Vamos a someter la urgencia a la consideración de ustedes. Aprobada. Ahora, si no permite, podemos leer la comunicación. Bien. Vamos a obviar la parte de protocolaria. Asunto. Comisión de seguimiento del proceso de investigación del asesinato del honorable concejal Catalino Sánchez. Por este medio, hacemos la formal solicitud a la licenciada Ana Gregoria Tejeda de incluir en la agenda, ya se conoció, el tema en cuestión, ya que hemos hecho referencia. Propuesta de comisión. Proponemos que en esta comisión la encabece el vocero del bloque de regidores del Partido Revolucionario Moderno, el vocero del bloque institucional, regidor Manuel de Regla Soto Lara, el vocero del Partido Reformista Social Cristiano, regidor Tácito Perdomo, regidor Robert Arias del PRM, vocero del PLD, regidor Danilo Mesa, vocero del Frente Amplio, regidor Danely Santana, regidor del Partido Revolucionario Socialdemócrata, regidor Julio de Castro. Esa es la comisión que nosotros estamos proponiendo que encabece esa comisión de regidores para que se siga el proceso de investigación en este caso. Todos los voceros. Yo quiero hacer una enmienda, presidenta. Dígame, Díaz. Le pedimos un pedimento. Dale, Díaz, dale. Sí. Honorable. Mire, compañero, dice un adagio que cuando usted vea la barba de su vecino arder, ponga la suya en remojo. Entonces, aquí se ha dado una situación que nosotros como regidores tenemos que vernos en ese espejo. Y aunque la ley claramente establece las condiciones por las que se pierde la regiduría, que la muerte es una de ellas, y establece también que el suplente sustituye al regidor titular, nosotros como regidores no podemos ser, y es lo que solicito, muy ligeros o muy benevolentes con la posición del suplente o con la facilidad a que el suplente asuma la posición del titular. Aunque la ley establece que es el suplente, pero no tiene un plazo específico sobre cuándo debe ese suplente asumir la posición del regidor titular. Por eso quisiéramos, y como ya hemos sabido, que ya el suplente anda por ahí haciendo gestiones de asumir, parece que está bastante desesperado, que nosotros como regidores no lo pongamos tan fácil, porque él no puede obligar que en X plazo a él hay que tomarlo o hacerle tomar posesión. Entonces lo que sugiero es que en esa posición del bloque del partido del regidor, que no le demos o que no le hagamos o que no le facilitemos la toma de posesión a ese suplente muy rápido, que tratemos de sin que la comisión traiga unos resultados.
tratemos de esperar la investigación de la comisión, la investigación incluso del Ministerio Público, porque habría que decir, ok, hasta ahora es un hermano del titular que está preso, con 1 año de coerción, medida de coerción, y entonces diríamos, ok, el regidor, el suplente no tiene nada que ver, pero había que preguntarse entonces, y si ese hermano no tenía ningún problema con ese regidor, ¿cuál fue la razón? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sugiero en conclusión? Que no se le permita muy rápido a ese suplente asumir las funciones de regidor, a disfrutar los beneficios del regidor, hasta tanto esa comisión concluya las investigaciones, para que no estemos motivando a los demás suplentes a meternos el pie a los titulares. Esa es la enmienda que quiero que se comente. Gracias, honorable. Naderi. Es una humilde sugerencia. Yo creo que abocarnos aquí a conocer si el suplente puede o no puede, creo que no es pertinente. Para eso se eligió una comisión. Se propuso una comisión. No es ni pertinente ni oportuno, ¿verdad? De acuerdo a la policía, fulano de tal fue el asesino de fulano de tal, ¿verdad? Hermano de fulano de tal, de acuerdo a la policía. Nosotros sabemos que hasta que un tribunal no evalúe una resolución, ese ciudadano, ese ciudadano que le imputan de cometer cualquier tipo de cosas, hasta que un tribunal no evacúe una sentencia, es inocente. Ahora, venir aquí a este consejo a dirimir si no, yo creo que eso es de la comisión, no es oportuno ni prudente. Y ustedes se acuerdan cuando yo hablaba anteriormente de que había que investigar, y dije, hoy puede ser fulano, hoy puedo ser yo. Entonces, las mujeres decían que no salen embarazadas, las mujeres salen preñadas o no salen. Muchas gracias. Nada más, Presidenta, por un asunto de economía procesal, que la reunión sea todos los voceros. No hay que estar de acuerdo porque él involuntariamente omitió algunos voceros. Se oye, lo oigo poco. Sí, ok, es que esta hora hace mucha hambre, Presidente. Que sean todos los voceros. Sí, que sean todos los voceros que integren la comisión, porque cuando él hizo la transcripción, involuntariamente omitió algunos nombres. Y entonces, el espíritu es que todos los voceros estén integrados en la comisión. Y algunos partidos. De los voceros de los partidos que están interesados. Claro. Sí. Claro. Eso no. ¿Tú eres vocero? ¿Tú eres vocero? Claro. Que tú eres vocero. Sí, el vocero. La de sospechoso. La urgencia fue conocida. Ahora vamos a someter a la consideración de todos los demás honorables regidores la solicitud de conocer y aprobar la comisión permanente La creación de una comisión al asesinato del honorable regidor José Catalino Sánchez. Lo que estén de acuerdo con la orden. Que sea conformada con todos los voceros, que se le ponga ese. Eso no tiene objeción. De todos los partidos.